Listo. Eh, bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado por acá. Estábamos explicando lo que eran los algoritmos. Pues ustedes por ahí me decían que no habían visto mucho sobre algoritmos, pero pues es un concepto bastante sencillo, muy simple. Nada más hay que ubicarnos, no hay que perdernos de dónde estamos. Recuerden que estamos viendo o desarrollando una especie de metodología en la cual me decían que debía de pasar por varias fases muy generales. Ay, así diferentes fases. Ya estuvimos hablando sobre la primera, que era la definición del problema. No puedo hacer nada o no debería más bien, porque de que puedo, puedo. Pero no debería empezar a desarrollar software si antes no tengo bien definido cuál es el problema. Y una vez que termine de hacer la definición del problema, comenzamos una fase de análisis, para determinar posibles causas, cuál es la situación actual, porque lo que nosotros queremos hacer es cambiar la situación actual a una futura, pero necesitamos conocer bien la actual y necesitamos conocer bien cuáles son las necesidades para llegar a esa condición futura. Para eso hacemos análisis. Y una vez que terminamos el análisis, comenzamos a hacer el diseño. Vamos a solucionar el problema, principalmente utilizando modelos, y esos modelos, ya los habíamos visto, pueden ser diagramas, pueden ser maquetas, pueden ser diferentes cosas, ecuaciones matemáticas. Lo que nosotros vemos en cálculo, en álgebra, no es otra cosa más que un modelo de algo, ¿no? Nos lo enseñan casi siempre como una cuestión teórica, pero ya en los últimos semestres ustedes van a empezar a darle aplicación a todo eso que están aprendiendo ahorita de manera teórica. Ya lo van a ver aplicado. Entonces, pero son modelos. Ahorita les están enseñando a desarrollar modelos matemáticos que posteriormente aplicarán para resolver problemas. Aquí nosotros vamos a utilizar algoritmos. Algoritmos en forma de diagrama de flujo, de diagrama NS, incluso lenguaje natural, ahorita lo vamos a ver así, pseudocódigo, pues, etcétera. Estamos justamente en esta fase ahorita, estamos hablando de diseño. Y una vez que terminemos de diseño, viene la construcción. Y la construcción no es otra cosa más que código. En nuestro caso, código en lenguaje C. Y ya aquí vendría la fase que era la de puesta en marcha, ¿no? O uso del software. Y ya sabemos que después hay aquí un regreso, porque las necesidades se van creando al paso del tiempo y tenemos que volver a comenzar y otra y otra y otra. Entonces les pongo este pequeño diagrama para que no se pierdan y sepamos dónde estamos parados. Ahorita estamos en fase de diseño. Entonces hablábamos la clase pasada de lo que era un algoritmo. Es un concepto muy simple, es una secuencia de pasos. Esto no es otra cosa más que una receta. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho la cocina y pues me la paso visitando canales de personas que cocinan, ¿no? Y que enseñan recetas y todo eso. Tengo mis recetarios en la casa. Y si checamos esas recetas, pues van describiéndome primero los ingredientes. Vamos a necesitar tal, lo que sería equivalente en un programa a la declaración de variables, porque son los elementos, los recursos que voy a utilizar para poder llevar a cabo un procedimiento.
Después me dicen, con estos ingredientes, paso 1, no siempre me lo numeran, pero sí va en forma ordenada. Toma el ingrediente tal, mézclalo con tal, bátelo a tanto tiempo, después mételo al horno, qué sé yo. Me están dando un algoritmo, una receta. Es una secuencia de pasos, exento de ambigüedades. Ahora, no es lo mismo comprarse un recetario en forma de libro que ver una transmisión en vivo o ver un reality show o ver un video de YouTube. Porque a veces en estas últimas opciones la gente no es tan concreta, platica un rato, lleva un invitado, se le quema algo, lo sustituye por otra cosa, etcétera. No suelen ser muy precisos. Entonces, si un cocinero va a diferentes programas de televisión y enseña la misma receta, seguramente la va a dar de formas diferentes. En ese caso, esa persona estará siendo ambigua, ¿sí? A lo mejor algunos le entenderán de una forma, otros de otra. Pero si yo ya lo veo en un libro, ese libro fue cuidadosamente diseñado, pasó por diferentes revisores, etcétera, de tal manera que ahí sí suele haber pocas ambigüedades o ninguna. Entonces, nuestro objetivo, como estamos platicando con una computadora, como le estamos dando órdenes y la computadora no tiene cerebro, es bruta, necesito ser muy preciso. Eh, entonces, exento de ambigüedades. Y ese algoritmo me tiene que llevar a la solución de un problema, a la consecución de un fin. ¿Sí? Entonces, la definición de algoritmo es muy simple. Ya habíamos visto sus características, tiene que ser preciso, van paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. No está mi interpretación, no están revueltos, todo viene de una forma muy precisa. Definido, si se sigue 2 veces se obtiene exactamente el mismo resultado. Es como una ecuación matemática. Si yo tengo un f de x igual a x cuadrada más 1 e introduzco un 5, me da cierto valor y si le vuelvo a meter un 5 me da exactamente el mismo valor. Entonces debe de ser definido. Y finito, pues tenemos una cantidad límite de pasos. En algún momento se debe determinar el proceso que estamos llevando a cabo, ¿no? Y decíamos que en general, un proceso o un algoritmo tiene entradas, tiene un proceso, que este proceso pues son justamente las órdenes que hacen que estas entradas, que estos ingredientes se conviertan en un pastel o se conviertan en la solución del problema que deseo, ¿no? Más o menos así son los algoritmos de manera general. Algunos no tendrán entradas. El primer programa que hicimos, que era el Hola Mundo, no me pidió nada. No tenía entradas. Pero sí realizaba tal vez un proceso, la creación de variables, etcétera, y generaba una salida, que era el texto que mostraba en pantalla. Ya el siguiente programa sí tiene entradas, ¿no? Me pedía mi nombre, me pedía mi edad. El otro que hicimos, el del área de un círculo, me pedía un radio. Y ese radio lo utilizaba para hacer cálculos y obtener un área que me mostraba como una salida en pantalla. No solamente me ponía el resultado, 5 o 10, lo que sea, me ponía un texto. No es lo mismo que en pantalla pongas un 5 a que digas el radio del círculo es 5, porque eso ya me está dando conocimiento de algo. Ya es información, no es un simple dato. Entonces, más o menos ahí nos habíamos quedado la clase pasada. Hay diferentes técnicas. Recuerden, pues me dicen, haz un algoritmo, sí, pero ¿cómo lo hago? Bueno, te voy a enseñar diferentes técnicas para hacer algoritmos. El lenguaje natural. Así comienza todo. Antes de que existieran computadoras, antes de que existieran matemáticas,
pues teníamos que comunicarnos entre nosotros y darnos indicaciones de algo, ¿no? Pues vamos a construir una casa, pues entonces alguien tendrá que ir dando órdenes de qué es lo que se tiene que estar haciendo para construir esa casa o para cazar algún animal o para sembrar alguna fruta, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues con lenguaje natural, platicadito. Los lenguajes, el lenguaje natural suele ser ambiguo. Depende mucho de nuestras emociones, depende mucho del contexto, de con quién estoy hablando. Va a haber variedad en la forma en la que yo doy esas indicaciones. Y además suelo poner mucha basura, ¿sí? Lo que hemos comentado de que te estoy platicando algo y te estoy hablando del clima y de que me enojé con mi esposa y que me puso a lavar los trastes y el fútbol y el presidente y un montón de cosas que no tienen que ver con lo que necesitamos hacer. Entonces, el lenguaje natural empezó a dejar de ser útil por esas ambigüedades, por esos extras que venían mezclados con la esencia. Cuando hacemos diagramas de flujo, lo que queremos hacer es tomar solamente la esencia. Es una forma fuerte de abstracción. Las ecuaciones matemáticas también son una abstracción fuerte de la realidad. El que de alguna manera yo haya llegado a una f de x igual a x cuadrada más 1, implica que tuve que haber observado algo, tuve que haber encontrado relación entre dos cosas, por ejemplo, entre tiempo y velocidad. Chéquense la historia del cálculo con Newton, con Leibniz, que tiene que ver con cambios. Entonces yo tuve que haberme dado cuenta que hay una variable y que hay una consecuencia de que esto suceda, ¿no? Yo puedo estar observando ahí el paso de la lluvia o el movimiento de un animal o de un auto, de lo que sea, hasta que encuentro esta relación, quito toda la basura que está, no me importa si el auto es rojo o verde, no me importa si lo está conduciendo una persona, un varón, una mujer, o un niño, un viejo, no me importa nada de eso. Lo único que me importa es ver esa relación entre variables. Y llego a una ecuación así, simple, elegante, minimalista. Del mismo manera, de lo que yo pude haber explicado en lenguaje natural, debo de quitar todo lo que no sirve, quedarme solamente con la esencia y eso hacerlo en forma de un diagrama. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, a veces cuando estamos hablando con alguien y no nos entiende, no sé si les ha pasado, supongo que sí, nos dan ganas de agarrar un cuaderno, una hoja y poner a hacer algún dibujo. Mira que tú estás aquí, yo estoy acá y tú vas a hacer tal cosa y después. A veces cuando diagramamos, las ideas se quedan más fijas en la mente. Somos mucho de imágenes. Cierto que el aprendizaje se da de diferentes formas y hay personas que aprenden mejor leyendo, otras aprenden mejor escuchando, otras aprenden mejor viendo diagramas, otras aprenden más haciendo cosas con las manos, etcétera. Pero, pues uno de los sentidos principales es la vista, ¿no? Imágenes. En nuestro mundo, si no tenemos las imágenes, pues nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con él. Es por eso que los diagramas son de mucha utilidad para modelar algoritmos. Entonces, ahí tenemos una opción, diagramas de flujo. Otra opción, los diagramas NS o Schneiderman. Dicen algunos que son equivalentes, pero la verdad es que no es cierto. Los diagramas de flujo los puedo hacer o los puedo utilizar para diagramar algoritmos, pero también para cualquier otra cosa.
No me acuerdo si les conté la clase pasada que yo podría utilizar un diagrama de flujo para planear mi boda. ¿Por qué no? Voy definiendo cada actividad con un cuadrito y digo, mira, aquí voy a empezar y lo primero que tengo que hacer es esto y después vamos a hacer esto. No sé, si es el día de la boda y voy a tener boda religiosa, pues vamos, llegamos a la iglesia y después de ahí es la ceremonia y tienes que pasarme el anillo y después tienes que darme tal cosa y de ahí nos vamos al salón y de ahí que hacemos una entrada principal y que después el baile y que después la cena y bla. Es una serie de actividades que nada, absolutamente nada tiene que ver con un programa, pero puedo hacerlo con un diagrama de flujo. El diagrama NS nació para programación estructurada. Entonces, diagrama de flujo es muy, ¿cómo le decimos? Muy genérico, ¿no? Sirve para muchas cosas. Nash y Scheiderman es para programación estructurada exclusivamente. Se basa en la forma en la que se escriben lenguajes como C, que vamos creando bloques. Cada una de las instrucciones en C puede ser un bloque. Que yo me encuentro con un if. Un if. Voy a poner aquí al lado un if. If x es menor que 0, entonces voy a hacer que suma es igual a suma más 1. Y si no, voy a hacer que suma sea igual a 3. Lo que sea. Estos son especies de bloques. Es como si este if lo metiera aquí. Ahí está el if. Pero fíjate que if tiene adentro varias instrucciones. Tiene una especie de sección donde va esta instrucción. Aquí puede haber varias, ¿no? Y tiene esta otra sección de else donde puede ir una o varias instrucciones. Entonces, en el diagrama NS, ahorita los vamos a ver, if es un solo bloque, pero que está compuesto de otros bloques. Entonces, aquí adentro yo tengo que dividir esto para hacerle espacio a todo eso que estoy encontrando. Y adelantándome un poco, el símbolo para un if es así. Aquí pongo la condición, aquí pongo el sí, aquí pongo el no o el verdadero o falso, y aquí pongo todas las sentencias que se van a llevar a cabo, pero son bloques. Entonces puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 5 instrucciones y después continúo con las instrucciones que ya tenía. Fíjense la similitud que tiene con el lenguaje C. Son bloques, programación estructurada. Por lo tanto, esto para nosotros es más valioso que un diagrama de flujo. Pero el diagrama de flujo sigue siendo valioso porque lo puedo ocupar en muchas cosas. Entonces, no hay que despreciarlo. Otra cosa que existe es el pseudocódigo. Entonces, el prefijo pseudo significa falso. Dice es un falso código. Pero me está haciendo la aclaración de que es un falso código porque lo que yo escriba se parece mucho al código. ¿Sí? A lo mejor yo veo ese algoritmo y digo, oye, ¿en qué lenguaje está programado esto? No, no, no. No es un lenguaje, es pseudocódigo. Es que se parece. Sí, pero es falso. Se parece, pero no es. Entonces, esto lo vamos a ver al final, pero para propósitos del curso, pues tampoco le vamos a dar mucha importancia. No en todas partes se desarrolla con o se diseñan algoritmos con pseudocódigo. Por lo menos en los proyectos en los que yo he estado, jamás, jamás, jamás
hemos hecho pseudocódigo. A veces, en alguna junta que tenemos el equipo de desarrollo, tenemos un pizarrón y alguien está diciendo sus ideas de cómo podríamos desarrollar un programa. Y mientras está dando sus ideas, algunos a lo mejor lo harán mediante un diagrama similar a los diagramas de flujo. Y otros tal vez empiezan a escribir pseudocódigo. Me ponen cosas como estas. Ay, mira, vamos a hacer lo siguiente. Mientras que haya datos, copia a la base de datos temporal. Quita el registro de la base de datos. Pide nuevos valores. Nuevos valores. Y repites. Como que tiene la forma del código. Eso a lo mejor nos trae a la mente el while, ¿no? Mientras. Y sí, seguramente ese programador está pensando en el mientras. Pero ahorita que estamos en una junta y que el único que quiere es expresar sus ideas, no le importa respetar la sintaxis. No le importa si lleva punto y coma o no. Él nos quiere dar una idea. Y como ya está muy casado con el código y todos entendemos perfectamente el código, lo pone de esa forma. Lo está platicando, pero se parece al código. Entonces, esto podría ser pseudocódigo. Yo lo he utilizado de esa manera. Cuando estoy platicando con alguien, estamos en una junta, lo que sea, pero normalmente no se va a la documentación. No está en un documento oficial que yo le voy a entregar al cliente. No está. Es interno, es momentáneo, es temporal. Entonces, no, yo no le dedico mucho tiempo al pseudocódigo. Para mí, el pseudocódigo tiene que ser muy libre, sin reglas, como se te venga a la mente. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos, pero le vamos a poner más énfasis a los diagramas de Nazi. Shader. Entonces, el objetivo que tenemos es construir, hablando de lenguaje natural, como dice acá arriba el título, el encabezado, el objetivo es construir el algoritmo de una forma platicada. Pero ustedes conocen a gente, conocen a sus amigos, a sus parejas, a sus padres, a sus hermanos, y cada quien platica de forma diferente. Ese es el gran problema con el lenguaje natural. Cada persona tiene su estilo, cada persona tiene sus muletillas, sus costumbres, sus valores, etcétera. Y eso lo va a meter en la plática. Dos personas pueden escribir la misma idea de formas muy diferentes, por lo que puede haber confusión. ¿Sí? Generalmente hablamos de forma ambigua. Algunos nos entenderán una cosa, otros otra. Dicen que por eso hay pleitos entre parejas, ¿no? Es que yo pensé que tú dijiste, no, es que yo pensé que tú te imaginaste. Somos ambiguos por naturaleza. Entonces, si yo tuviera este problema, si me plantearan calcular el área de un círculo, pues ya tuve que haber partido de la definición del problema, que aquí puede ser muy, muy concreta. A lo mejor hice algo de análisis, aunque el problema es muy sencillo. Tal vez hice algo de análisis porque yo soy bueno programando, pero no sé nada de matemáticas. Es posible. Entonces, explícame qué es un círculo, explícame qué es el área, explícame cómo se calcula el área de un círculo. Entonces, pues tendré que meterme ahí a libros de matemáticas, de geometría básica, y pues ahí está, ¿no? Ahí está un círculo, te tienes que basar en el radio. El radio es la distancia que está desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Y el área es igual a pi. Oye, ¿qué es pi? Ah, pues es un número, es una constante, es un número irracional, o constante trascendente, bla, bla, bla. Y vale 3.1416.
Y tienes que hacerlo con esta operación. ¿Sí? Ok. Ahora escribe el algoritmo. Es como si tú le platicaras a tu hermanito cómo debe de calcular el área. Piensen en sus hermanos pequeños o en sus hijos, si es que tienen, o primos, sobrinos, lo que sea, y traten de explicarle cómo calcular el área de un círculo. Obviamente esta persona necesitará saber mínimo hacer multiplicaciones, ¿no? Pero traten de explicárselo y van a ver que no es algo muy sencillo. Aquí lo estamos poniendo así. Me dicen que debo de ser preciso. Voy a poner en diferentes renglones cada una de las órdenes. De hecho, voy a procurar poner cada orden en un renglón, evitar frases largas porque ahí pueden estar involucradas más de una acción. Mejor voy pausado, como si estuviera hablando por telégrafo, ¿no? Pequeña frase, punto. Siguiente frase, punto. Siguiente frase, punto. Bueno, que eso ya no se estila en la actualidad. No es un proceso simple, pero no es imposible. Nada más trata de ser matemático para poder hacer eso. Entonces tengo aquí un paso 1. No todos los algoritmos establecen como paso 1 el inicio. Yo suelo hacerlo, pero no todos lo acostumbran. Porque dicen, es obvio, pues, estoy iniciando. Sí, está bien, pero pues vamos a ser más metódicos. Entonces, primer paso, inicio. Segundo paso, si quieres calcular el área de un círculo, necesitas el radio. Alguien te lo tiene que dar. Pues pídelo, ¿no? Solicitar el radio. Fíjense que esto, a pesar de que es un lenguaje natural, está demasiado estructurado. Estoy hablando como robot. No es una plática tan natural. Digamos que es lenguaje natural, pero ya optimizado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, solicitar el radio de círculo. El valor del radio debe de ser positivo. Aguas, que no te vean la cara, no te vayan a dar un 0 o no te vayan a dar un número negativo. Entonces, el valor del radio debe de ser positivo. Si te dan uno negativo, vuelve a pedirlo. Pero ya de una manera más estructurada, yo lo tengo que decir. Si proporcionan uno negativo, regresa al paso 2 para solicitarlo otra vez. No solemos platicar así, pero como ya estamos tratando de hacer un algoritmo con pocas ambigüedades o sin ambigüedades, pues ya tengo que hacerlo más formal, ¿no? Regresa al paso 2 si te dieron un número negativo. El área del círculo, obviamente aquí está implícito que me puedo tardar mucho tiempo en estos pasos, porque necesitaría regresar al paso 2 y volver a pedirlo. Vuelvo a verificar si es positivo o no. Si no es así, vuelvo a regresar y regreso y regreso y regreso. Si llego al paso 4, significa que ya me dieron uno positivo. El área del círculo se calcula multiplicando pi. Aquí lo estamos poniendo como símbolos, pero a lo mejor sería conveniente para alguien que no sabe de matemáticas poner qué es pi. El algoritmo tendría que estar dirigido a cierto tipo de audiencia. Si este algoritmo está dirigido a un niño de primaria, pues, ¿qué le voy a estar hablando de números irracionales y todo eso, no? Simplemente le pongo 3.1416 y que él haga los cálculos. Pero si esto está dirigido a un programador, a una persona que sabe matemáticas, etcétera, alguien que conoce el lenguaje técnico, pues ponle el símbolo, todos saben lo que es eso. Muy bien, calculamos multiplicando pi por el cuadrado del radio dado en el paso 2. A lo mejor aquí hasta podríamos omitir esto, porque lo que pedimos en el paso 2 es el radio. Entonces, no hay otro radio, ¿no? Entonces, tal vez esas últimas palabras están de más. El área del círculo se calcula multiplicando pi
por el cuadrado del radio y ya. Siguiente paso. Dar el resultado obtenido. Ya que hiciste el cálculo, a quien te lo pidió, dale el resultado. Si esa persona desea calcular otra área, regresa al paso 2. Fíjense cómo yo estoy tratando de escribir estos algoritmos que están en lenguaje natural, prácticamente como si estuviera programando. Estoy siendo demasiado formal. No sé si en solución algorítmica de problemas, tal vez no, de acuerdo a lo que me contaron en la clase pasada, pero a veces empiezan a hablar de algoritmos poniendo problemas sencillos, como por ejemplo hacer un huevo frito. ¿Sí? ¿Cómo le explicarías a alguien que haga un huevo frito? O cómo cambiar una llanta. O cómo arreglar tu habitación. O cómo llegar de tu casa a la escuela. Todo el tiempo estamos dando indicaciones. Estamos dando algoritmos. Entonces, puedo platicarlo así de informal, pero ya cuando uno se empieza a acostumbrar a a la programación, y sobre todo la gente de matemáticas, empieza a escribir de esta manera. El objetivo es que si tú vas a hacer algoritmos en lenguaje natural, sean así y no tan informales, no tan platicados. Entonces aquí, una persona que tenga buen ojo, que yo supongo que ya todos lo tienen, estarían viendo de inmediato un while o un do while. Ya lo estarían visualizando. También por eso es importante que hayamos comenzado con la programación, porque ya debemos de tener ese pensamiento de programador y cuando me pidan escribir un algoritmo, como que yo ya estoy pensando en un futuro, en cómo sería en un programa. Y entonces por eso lo hago más preciso. ¿Preguntas con este algoritmo? Ninguna, No, profe. profe. Muy bien. Ah, me faltaba el fin. Pues obviamente si estoy poniendo como paso 1 el inicio, el último paso debe de ser el fin. Porque no sé, de repente somos muy desordenados y en un cuaderno empiezo a escribir 100 algoritmos y no veo dónde comienza uno y dónde termina el otro. Entonces, por eso también es recomendable poner el inicio y el fin. Entonces, no me voy a dedicar mucho a eso. Ahí va, está un ejemplo. Yo tenía la esperanza de que en solución algorítmica de problemas hubieran hablado mucho de esas situaciones, muchos ejemplos de esos, pero bueno, no importa tanto. Ustedes ya están más para hacer diagramas y eso es justamente lo que sí se solicita a nivel profesional. A lo mejor aquí durante la carrera van a hacer varios programas y nadie les va a pedir diagramas. Pero no está de más que los conozcan, que los sigan practicando, porque la gente que se vaya a dedicar al desarrollo de software seguramente va a tener que desarrollar diagramas. Tal vez no de flujo, tal vez no NS, pero sí otro tipo de diagramas. Entonces vamos acostumbrándonos a ellos. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un algoritmo. Así, eso que me platicaste, ahora ponlo en forma de diagrama. Flujo, lo que significa es que es como si fuera un río por el cual va circulando el agua y va cayendo de un paso en otro paso, en otro paso, en otro paso. Tiene una dirección, ¿sí? Entonces yo necesito indicar cómo es el flujo de las acciones que este algoritmo lleva a cabo. Cuando usamos lenguaje natural, pues utilizábamos paso 1, paso 2, paso 3 y ponía en diferentes renglones las acciones.
Cuando hacemos un diagrama nos ponemos a dibujar por todas partes. Entonces yo te puedo estar explicando algo y te pongo un monito por acá y te pongo una casa aquí. Esa es una casa. Y que viene para acá, etcétera. Y que aquí hay un arbolito. Ay, bueno, es un árbol. No sé. A lo mejor te entiendo, pero si quieres explicarme cuáles son los pasos precisos, esto tal vez no funcione. Si empiezas a escribir aquí, después por acá arriba y luego por aquí y luego por acá, pues se vuelve un relajo. Empezamos aquí, mejor mira, ponme una flecha y después de aquí me voy para acá y después para acá y después para acá y después para acá. De ese relajo que tengo aquí en esta pantalla, pues bueno, sí, sigue siendo una cochinada, pero al menos las flechas me están dando un orden. Porque si yo no memoricé el orden en que debo de hacer las cosas, pues ya valí. Y más si es una persona como yo que tengo muy mala memoria. Entonces el flujo significa eso, ¿no? Debo de indicar qué camino debo de seguir para ir ejecutando los diferentes pasos. Necesitamos, por lo tanto, del uso de símbolos. Es una forma de comunicación. O sea, un diagrama va a tener como destino, bueno, en general, un algoritmo, un algoritmo va a derivar en un programa. Sí es cierto. Yo soy diseñador, estoy en la fase de diseño, acuérdense de eso. Aquí estoy en diseño. Como si fuera un arquitecto, yo necesito indicar perfectamente dónde va cada cosa, cuánto mide, de qué características, etcétera, para quien va a construir sepa qué hacer. Entonces, cuando nosotros diseñamos algoritmos, no estamos trabajando para las computadoras, estamos trabajando para los programadores, para personas. Entonces, un diagrama de flujo o un algoritmo cualquiera es una forma de comunicarnos. Y así como nosotros, ahorita ustedes me están escuchando y me entienden, espero que me entiendan porque tal vez algunos estén dormidos. ¿Por qué me entienden? Pues porque yo estoy utilizando ciertos sonidos que su cerebro interpreta como ideas y saben a qué me refiero. Pero ya cuando estoy escribiendo, si escribo, ya no estoy emitiendo los sonidos. El verdadero lenguaje tiene que ver con los sonidos que emitimos. Pero si yo quiero dejar ideas de forma permanente, pues las tengo que escribir. Y si escribo y yo pongo unas cosas así, digo, mira, ahí está lo que yo te quiero decir, pues van a decir, no te entiendo. ¿Por qué no me entiendes? Porque estoy utilizando símbolos que tú no comprendes. Estos símbolos tienen que relacionarse con nuestras ideas. Ya entendí que ciertos sonidos significan algo. Ahora necesito ver cómo representar esos sonidos en forma de símbolos escritos, tallados con tinta, lo que sea. Entonces, del mismo modo, los diagramas de flujo o cualquier diagrama decente tiene símbolos y esos símbolos están estandarizados. Quiere decir que no podemos utilizar cualquiera que se nos ocurra. Los especialistas se juntaron, dijeron, este símbolo es el bueno y va a significar tal cosa. Entonces, cuando veamos este símbolo, independientemente de si yo vivo en Francia y hablo francés, debo de entender lo que dice ahí. Se convierte en un nuevo lenguaje. Cuando desarrollamos software hablamos muchos lenguajes diferentes. El español, el inglés, el francés, el chino. A veces necesitamos aprender de eso.
pero también lenguajes de programación como es el C, el C++, etcétera, y también lenguajes de diseño, como son los diagramas de flujo, los NS, los diagramas de casos de uso, los diagramas de actividades, qué sé yo. Después van a aprender lenguajes también para platicar con la base de datos. Hay muchos lenguajes que necesitamos aprender. Entonces, voy a comunicarme yo diseñador con el que construye, con el programador, a través de este lenguaje. Entonces, voy a indicar cuáles son los símbolos que se usan. Este, que parece como una píldora, representa el inicio o fin de un diagrama. Vamos a ver que hay símbolos que representan diferentes cosas. Y a veces necesito indicar adentro de él cuál de esas dos cosas estoy representando. Si aquí me dicen representa inicio o fin y me ponen esa píldora ahí, digo, bueno, ¿y qué? ¿Estoy empezando o estoy terminando? A veces es implícito, porque si sale de él una flecha, quiere decir que estoy empezando. Pero si la flecha entra, pues quiere decir que estoy terminando. ¿Sí? Lo puedo ver de forma implícita, pero mejor lo hago explícito. Inicio. Hago aquí una serie de pasos. Voy a terminar. Pongo el mismo símbolo que jamás me sale. Bendito software que podemos usar para hacer estas cosas, porque yo siempre he sido de mano temblorosa. Es herencia familiar. Fin. Mismo símbolo, pero significa diferente cosa, ¿no? Simplemente poniéndole una palabra dentro. Y justamente creo que viene aquí al lado, como ejemplo. Entonces, en rojo estoy poniendo el símbolo, en azul estoy poniendo los ejemplos. Inicio, final. Ya, fácil, fácil. Son poquitísimos, muy pocos símbolos los que ocupamos. Este otro. Se me fue el nombre de geométrico de este símbolo, pero es un paralelogramo, ¿no? Tiene 4 lados, paralelos entre ellos. Es como si fuera un rectángulo que lo tomé de arriba y lo desplacé, lo empujé, entonces quedó ladeado. Este símbolo representa entrada o salida de datos. En lenguaje C tenemos entradas y salidas. Entradas puede ser un gets, un fgets, puede ser un scanf, puede ser un getchar, ya se me fueron los nombres, diferentes funciones que permitan la entrada de datos. Entonces, uso ese símbolo. Tenemos salidas, printf, put, putchar y otras que a lo mejor no utilizamos, pero pues que ustedes pueden fácilmente consultar en internet o en un libro. Son salidas, pues tendría que ocupar este símbolo. Otra vez, tengo un símbolo que representa diferentes cosas. ¿Cómo lo voy a distinguir? ¿Cómo voy a distinguir que algo entra o que sale? Al igual que el inicio y fin, pon ahí una palabra que nos deje claro cuál es el uso que le estás dando. Y esa palabra, no hay una regla como tal, pero como que lo que más se utiliza es un verbo. Casi siempre usamos verbos en infinitivo, porque son órdenes, son como órdenes de robot, ¿no? Limpiar casa. Entonces estamos poniendo verbos en infinitivo, leer, escribir. Y si estamos utilizando la palabra leer, obviamente se trata de una entrada. Y si estamos poniendo la palabra escribir, se trata de una salida. Fíjense que no estamos poniendo printf o scanf. No, no, no. Este es un diagrama. Y los diagramas deberían de ser totalmente independientes del lenguaje que vaya a usar. Porque si ahorita yo tengo en mente que voy a utilizar el lenguaje C, no necesariamente va a ser así.
A lo mejor nos arrepentimos y decimos, no, vámonos a programación orientada a objetos y vamos a utilizar Python. Entonces, esto tiene que ser independiente. ¿Sale? Leer, escribir. Leer A, escribir B más C, leer A, B, escribir hola, nombre. Oh, es que si queremos mezclar textos con variables, en el lenguaje C le hacíamos así. Printf, hola, porcentaje S, y después aquí poníamos nombre. ¿Sí? Ah, pues está bien. Pero a lo mejor yo estoy utilizando otro lenguaje que es así. MSG Box, hola, es más sin el paréntesis. Hola, ampersand, nombre. O a lo mejor estoy utilizando otro lenguaje que lo pone así. Write, hola, coma, nombre. Hay muchas opciones diferentes dependiendo del lenguaje. Y como queremos que esto sea muy independiente del lenguaje, vamos a tratar de olvidarnos de sintaxis de cualquiera de ellos. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Entonces a mí se me ocurrió así, escribir hola, coma, nombre. Ya el programador, dependiendo de qué lenguaje esté utilizando, si está ocupando un C, si está ocupando un VBA, si está ocupando un Pascal, pues ya elegirá la sintaxis correspondiente. Yo, diseñador, simplemente te digo qué es lo que quiero que hagas. Ya tú con tu lenguaje de programación pondrás la sintaxis adecuada. Pero debo de hacer cosas que, que le dejen al programador claramente qué quiero. Entonces ahí vamos dos símbolos diferentes. Aquí voy a hacer un paréntesis, bueno, o otro paréntesis. Si ustedes buscan documentación sobre diagramas de flujo, a lo mejor les dicen para entrada de datos son este conjunto de símbolos y para salida de datos son estos otros. Y ustedes dirán, pero es que en clase me dijeron que había uno solo. Sí, en este momento, actualmente se considera como parte del estándar que utilicemos solamente este símbolo. Pero a lo largo de la historia ha habido montones y montones de símbolos. Cuando yo estudié Mac, incluso nos vendían unas especies de reglas gordas así anchas, un rectángulo, que adentro tenía un montonal de símbolos, porque como nos temblaba la mano, pues utilizábamos esas reglas para poder hacer el dibujo del símbolo. Ahí pueden buscar en internet regleta de diagrama de flujo y les pondrán estas reglas. Había un montón, pero la idea es empezar a hacer que las cosas sean lo más sencillas posibles. Por ejemplo, para entrada de datos, a lo mejor encontraban un símbolo así. Imagínense que es un rectángulo, pero le dieron un corte en diagonal en la punta. Esta era una entrada de datos, pero, y de hecho, cuando yo empecé a programar en el CCH, ya hace muchísimos años, y nos enseñaban diagramas de flujo, era el símbolo que teníamos que utilizar para hacer una lectura. Pero ya conforme, yo lo acepté, como que mi profesor dijo, usa este símbolo, yo dije, pues sí, confío en ti, lo uso. Pero ya pocos años después que me puse a investigar por mi cuenta, encontré que esto significaba tarjeta perforada. Y dije, ah, caray, pues sí, está bien que hace muchos años que empecé a programar, pero
ya no me tocó utilizar tarjetas perforadas. Y sin embargo, al hacer diagramas de flujo, seguíamos utilizando este. ¿Sí? Que había otros símbolos raros. Imagínense que esto es como un círculo al que le sale de lado una especie de rectángulo abajo. ¿Sí? Soy malo para dibujar, sorry. En algunos libros yo encontraba esto y decía, ¿qué demonios es eso? Y ya investigando, pues esto representa una cinta. En SSH me tocó trabajar con cintas, con cassettes, de esos de música que a lo mejor tienen sus papás o sus abuelitos. Esos cassettes de música, nosotros íbamos a comprar al puesto que estaba allá afuera un cassette de uno virgen, le quitábamos prácticamente toda la cinta y dejábamos nada más una tira como de 1 metro. Y ahí era donde nosotros escribíamos la información. No había discos duros, no había unidades USB, nada de eso existía. Entonces, el medio en el cual grabábamos nuestros programas pues, eran esas cintas. Eso sí me tocó. Me tocó también los discotes, los flexibles de 8 pulgadas, los de 5 1/4, ya después los duros de 3 1/2, etcétera. Pero de esos dispositivos podíamos sacar información. Ya en el trabajo, cuando salí de la carrera y me puse a trabajar en algunas empresas, me tocó trabajar con cintas, pero ya eran cintas grandes de 8 milímetros de ancho, de media pulgada. Eran como las cintas estas VHS, tal vez en su casa todavía tengan algunas así, VHS gordas. Me tocó de esas. Entonces, este símbolo representaba una lectura, pero a partir de una cinta. ¿Sí? Había otras cosas raras que parecía un bote. Y esto decía, es una lectura de un tambor que no era otra cosa más que un disco duro de esos mega viejos. Creo que al principio de semestre les enseñó una imagen que van embarcando en un avión. Igual, ¿sí? Entonces, al paso del tiempo, han ido surgiendo tantos dispositivos de entrada que ya no fue práctico tener un símbolo para cada uno de ellos. Porque entonces tendríamos que considerar estas unidades USB, las tarjetitas chicas, las tarjetitas grandes, la comunicación por internet, ¿no? Puede haber muchos. Entonces se decidió, todo esto, hagámoslo uno solo. ¿Qué hay con las salidas? Lo mismo, a tarjeta perforada no, pero a cinta podía ser, a un disco duro podía ser también, y el que más frecuentemente se utilizaba era este. Me quedo regacho, pero es que estoy en un lugar muy incómodo. Ahorita estoy de visita aquí en el CDTEC y como soy invitado, pues agarro cualquier rincón. Este era el símbolo que a mí me enseñaron y que de hecho las primeras veces que di programación en Mac era el que yo daba para salidas impresas. Esto representa una hoja. Entonces, más bien era un símbolo que deberíamos de utilizar para indicar que la salida se va a una impresora, cosa que ya no solemos hacer, pero que antes sí utilizábamos mucho, una salida directa impresora. O venía un símbolo más o menos así. Imagínense la que es como si fuera una bala vista de lado, más o menos así. Y esto sí era una pantalla. Pues, ¿por qué la forma de bala? Ah, por la forma en la que tenían los monitores anteriores, ¿no? Aquí estoy viendo yo estoy observando, veo plano, más o menos plano. Los monitores viejos eran medio redondos de aquí enfrente y tenían una cosota hacia atrás, el famoso cinescopio, como las televisiones. Viejas, viejas. A lo mejor tienen una arrumbada por ahí, de esas gordototas. Entonces, esto era una pantalla y podía ser salida a muchas otras cosas
Y lo mismo, ¿para qué usamos tantos? Mejor usemos un solo símbolo. Y como solemos utilizar bibliotecas de entrada-salida, pues dijeron, si es de entrada-salida, pues pongamos un símbolo para las dos cosas. Y fue así como nació este cuadrilátero, como se le llame, para representar tanto entrada como salidas. Nada más no se les olvide poner una palabra, un verbo, porque son acciones, un verbo que indique qué uso le estamos dando. Entrada, salida. Chéquense libros viejos de programación, son interesantes. Proceso, Profesor, yo había entendido que se le podía poner una flechita en la parte superior derecha, como entrada, o hacia afuera como salida y hacia adentro como entrada. sí, justamente el software que ahorita voy a utilizar, hace uso de eso. Si pongo esta flecha, pues estoy indicando que es una entrada. Si la pongo así, estoy indicando que es una salida. Pero hasta donde yo sé, no es parte del estándar. Esta herramienta lo dibuja así para que haya más claridad, pero el estándar no indica esa flechita. Pero pues la usamos, no hay ningún problema. Nada más hay que ser conscientes. Este es el estándar. Sale. Proceso u operación. Esto puede ser muchas cosas diferentes, ¿no? Principalmente operaciones matemáticas, principalmente. Entonces puedo hacer cosas como C es igual a más B, suma es igual a 0, inicio es igual a 1, qué sé yo. Cualquiera de esas cosas con una operación. ¿Dudas sobre estos tres símbolos? No, profe. Sale. No, profe. Muy simples, muy simples. Este es el símbolo para tomar una decisión. Y si estoy hablando de decisiones, ahorita ya que conocemos bastante de C, me tiene que venir a la mente un if. Es un rombo que tiene dos salidas, una bifurcación. Nuestros ifs normalmente son bifurcaciones. Tienen una rama para cuando la condición es verdadera y otra cuando la condición es falsa. Entonces, pues, podemos ponerle aquí verdadero y falso, o la palabra completa, verdadero y falso, o le podemos poner sí o no. No nos ponen una restricción al respecto. Nada más tenemos que indicar que hay dos caminos y qué es lo que se debe de cumplir para irnos por un camino o por el otro. Y lo podemos usar así. ¿Sí? Aquí ya estoy poniendo un pedazo más grande de diagrama para combinarlo con los otros símbolos. Viene un flujo. Aquí arriba, quién sabe qué haya. Esto nada más es un fragmento del diagrama. Ya estoy utilizando flechas y todavía ni siquiera he dicho qué son las flechas, pero bueno, las flechas decíamos que indican el flujo, por dónde me voy a ir. Porque este diagrama, pues, algunas personas y me he topado con, la mayoría dibuja los diagramas de flujo de arriba a abajo. Pero me he encontrado con algunas personas que se los enseñan a hacer en preparatoria de izquierda a derecha. No importa. O si tú quieres escribirlos en diagonal, tampoco importa. O si quieres ir haciendo escaleritas, tampoco importa. Pero debes de dejar bien claro por dónde me debo de ir. Y eso me lo dan las flechas. Entonces viene de allá arriba, no sé de dónde, y aquí hay una lectura. Es una entrada de datos. ¿Por qué me doy cuenta? Pues porque dice leer. O a lo mejor si el compañero que participó ahorita dice, es que yo prefiero poner la flechita aquí
Para eso, para él y para nosotros también, ya lo estamos escuchando, representaría una entrada y tal vez esta palabra estaría de más. Es una forma más simple. Pongo la flechita hacia adentro y entonces lo que yo le estoy diciendo al programador es, haz una lectura de la variable A. ¿Cómo? No sé. Ahí hazte bolas tú. Tú eres el experto en código, yo soy el experto diseñando algoritmos. Y después tomamos esta decisión. Necesito realizar ciertas actividades si la variable es positiva y otras si no lo es. Por lo tanto, voy a poner el rombo y adentro ponemos la condición que estamos evaluando. Es obvio que esta condición debe de ser una expresión lógica. Me debe de dar un resultado lógico, o verdadero o falso, o sí o no. Entonces voy a utilizar aquí adentro operadores relacionales, mayor que, menor que, igual, diferente. Y también puedo utilizar operadores lógicos. Y, o, no. Y con todas esas combinaciones, pues voy a obtener un resultado verdadero o falso, ¿no? Aquí estamos poniendo sí y no, pero sin ningún problema pueden poner B y F o verdadero y falso, como ustedes quieran. Yo le estoy poniendo signos de interrogación para que nos quede claro que es como si estuviera haciendo una pregunta, aunque no deberían de ser necesarios. Se asume que estamos preguntándonos algo. A es mayor que B cero. Si sí, estoy generando una salida. Escribir la palabra positivo. O en el caso del compañero, él pondría una flecha hacia afuera y a lo mejor se ahorra esta palabra. Y simplemente pone positivo. Ahí el programador se dará cuenta que estamos pidiéndole una salida y que queremos que aparezca la palabra positivo. Y ya él echará elegancia ahí en su código diciendo, el número que introdujiste es positivo. Ya, él se hará bolas con eso. En caso de que esa condición sea falsa, vamos a escribir la palabra negativo. Otra vez es una salida. Pero si quiero simplificar esto, podría poner la flecha, que les repito, según yo no es estándar. Pero a veces dentro del mismo equipo de trabajo, dentro de la empresa donde estoy laborando, pone los estándares. Pues sí, chido. La organización ISO tiene un estándar para escribir diagramas de flujo. Pues está bien, pero aquí internamente en nuestra empresa, quiero que ocupes la flechita. Está bien, sigo indicaciones, todos hablamos el mismo lenguaje, porque repito, los diagramas es una forma de comunicación. Entonces, si todos nos entendemos, está bien. Lo que yo hago cuando participo en proyectos de desarrollo de software es que desde los primeros días o las primeras semanas, junto con el equipo de trabajo establecemos estándares. A ver, tenemos que comunicarnos entre nosotros. Vamos a estar elaborando documentos, diagramas, qué sé yo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a representar tal cosa? Y yo redacto un documento donde vienen todos esos estándares, esos acuerdos, lo imprimo y se los pego al lado en su computadora. Si tienes la foto de tu chamaco, la quito y pongo ahí el estándar, porque quiero que todos tengan bien claro qué reglas vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, pues podemos pasarnos por el arco del triunfo al estándar de ISO. Altamente no recomendable, pero bueno, hay situaciones. ¿Dudas sobre la decisión?
Nos dicen por acá que no. Ustedes que ya tienen conocimientos de un lenguaje de programación, al menos, hay personas que manejan más de un lenguaje ahorita, me lo dijeron desde el principio del semestre. Teniendo ese conocimiento en mente, pues vayan relacionando estas cosas que estamos viendo con los diagramas con las instrucciones que ustedes ya conocen. Váyanle creando esa relación para que cuando tengan que escribir un diagrama, pues lo hagan de una forma muy, muy fácil. Decisiones múltiples. Tenemos nuevamente ese símbolo, el rombo, pero ahora no hay una bifurcación, hay una enfurcación. Tenemos diferentes opciones. En esta situación, lo que solemos tener aquí adentro ya no es una condición o una expresión lógica, porque una expresión lógica solamente tiene dos resultados, verdadero o falso. Entonces, lo que solemos tener aquí adentro son expresiones aritméticas. ¿Sí? Números. Ahí tengo una fórmula que evalúo y me da un resultado. Y de acuerdo al resultado, si es esta opción, ejecutaré las acciones que están aquí abajo. Si fue esta otra opción, ejecuto lo que está aquí abajo. Si es igual a esta, ejecuto estos pasos. Y así sucesivamente hasta la última opción. Y una vez que termine, continuaré con las siguientes actividades. ¿A qué instrucción de C se parece esto? A un switch. A un switch, exactamente, a un switch. Nada más que el diagrama de flujo me permite hacer más cosas. El switch solamente me permite aquí, en las expresiones aritméticas, valores enteros. Esta decisión múltiple me permite muchas más cosas, valores decimales, textos, fechas, diferentes cosas que otros lenguajes de programación sí soportan. Entonces, si le pongo esta decisión múltiple al programador y vamos a codificar en C, seguramente tendrá que utilizar un switch. Pero si este mismo yo se lo pongo a un programador de otros lenguajes, a lo mejor utiliza algo que se conoce como select case. Selecciona el caso. Acuérdense que switch también tiene case, ¿no? Case 1, case 2, case... Y cada uno de estos case será una de estas ramas. Y en el select case de otros lenguajes igual tienen case. Nada más que estos otros lenguajes permiten cosas más fabulantásticas que el switch de C. Para mí, el switch está muy limitado. Pero bueno, es con lo que estamos trabajando este semestre. Ahí tenemos esa decisión múltiple. Este sería un ejemplo. Hay una entrada. Si quieren, le ponemos la flechita que entra, que dice leer tipo empleado. Es una variable donde a lo mejor agregan o ponen un texto donde me dicen qué tipo de empleado es. Y de acuerdo a eso yo voy a calcular un sueldo. Entonces aquí me pongo la pregunta, tipo de empleado. Les repito, yo suelo poner los signos de interrogación, pero no deberían de ser necesarios porque se asume que estamos haciendo ahí una evaluación de esa expresión para saber qué valor tiene. De cierta forma me estoy haciendo una pregunta implícita. Entonces, si quieren, pónganle o no pónganle los signos de interrogación. Tipo de empleado. En caso, fíjense, de ahí surgen los case. En caso
de que me hayas dado director, el sueldo es igual a 10,000. En caso de que el tipo de empleado que me diste sea gerente, el sueldo son 8,000. En caso de que sea obrero, el sueldo son 3,000. Así se hace. Algunas personas en este tipo de ejemplos, como lo que introducen es un texto, suelen ponerle esto entre comillas. Porque prácticamente, bueno, no prácticamente, en todos los lenguajes de programación, los textos deben de estar encerrados entre algún símbolo. En la mayoría es con doble comilla. En otros lenguajes es con comilla simple. Como decir, hola mundo. Esto en algunos lenguajes es como yo tendría que introducir ese texto. Pero en la gran mayoría es con doble comilla. Entonces, como que la gente que se dedica al diseño suele ponerles los textos entre comillas. En este caso, este diseñador no se las puso. Pero eso no debería de ser impedimento para que el programador entienda qué quiere. ¿Sí? Seguramente le va a entender qué es lo que quiere este diseñador. Entonces ahí tenemos los diferentes casos. Por ejemplo, esto en C, utilizando un switch, no funcionaría. Porque el switch solamente compara con cosas enteras. Y aquí tengo textos. Entonces, programadores de lenguajes como unos basics o qué sé yo, que utilizan select case, no les hacen nada esto, lo hacen de una manera muy sencilla. Pero si yo estoy en C, y como dijo el compañero hace un rato, esto se parece a un switch, pero switch solamente me permite poner aquí valores enteros, ya valí. Entonces es cuando el programador odia al diseñador, me estás poniendo esto y aquí en el lenguaje C no puedo hacer eso. Detalle también importante para pensar en qué lenguaje se va a transformar, ¿no? Porque te estoy poniendo algo que va a ser imposible hacer en C. Entonces, ni modo, pero aquí como el programador también tiene cerebro, se da cuenta de qué era lo que quería el diseñador y entonces este especie de switch pues los transformará en varios ifs. Ya él se hará bolas, a ver cómo le hace con varios ifs, pero tiene que lograr el mismo efecto. Ni modo, eso pasa, eso suele pasar en el desarrollo de software. Ahorita, con los programas que utilizamos para el diseño de diagramas de flujo o de otros tipos de diagramas, no tenemos mucho problema por el espacio. Mucho de este software que usamos para diseño suelen proporcionarnos hojas ilimitadas. ¿De qué demonios estoy hablando? Pues a lo mejor en la pantalla yo la veo así, empiezo a trazar mis diagramas, qué sé yo, ahí va una instrucción, un proceso, otro proceso con su respectiva flechita, etcétera. Y pongo otro proceso por acá, y después una condición, y después que si sí, me voy hacia acá, y de aquí me voy a otra, y de aquí me voy a otra. Pero si es falso, digo, bolas, ya se me acabó la hoja. No, no, porque resulta que este programa te va a poner una barra de desplazamiento aquí al lado, una aquí y otra acá, para que tú sigas avanzando hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia donde tú quieras. Entonces, como que me ponen hojas ilimitadas y ya el que está haciendo los diagramas es feliz. Pero en la antigüedad,
en la antigüedad, hace 20 años, solíamos hacer los diagramas en un documento de Word, por ejemplo, o previo a Word en otros procesadores de texto chafas, o en una hoja de papel y se nos acababa el espacio. Entonces, cuando se nos acababa el espacio, necesitábamos seguir dibujando en algún lado, a lo mejor por acá. Y después así. Ok, una alternativa era empezar a hacer tripas de gato, ¿no? Con lo cual se veía esto horrible porque terminaba siendo un enredijo de flechas que yo ya no sabía si iba en el camino correcto o no iba en el camino correcto. Y algunos programadores se le ingeniaban, bueno, diseñadores, y decían, ah, mira, para que no se cruce la línea voy a hacer esto. Una curvita aquí y así sabes que ahí hay una intersección. De todos modos se ve gacho. Entonces lo que utilizábamos eran estos conectores. No traces esa línea fea. Mejor pon aquí un conector y de este lado pon otro conector diciendo que continúas para acá, para que no enredes tantas flechas. Entonces tenemos dos tipos de conectores que ya no se suelen utilizar. Este que es en la misma página y conector a otra página. Porque si lo estoy haciendo en mi cuaderno y el algoritmo es grande, pues llega el momento en el cual ya no me cabe y tengo que cambiar de hoja. Y sucede lo mismo. Tengo que poner un conector. Pero para distinguir que me estoy cambiando de hoja, utilizo un símbolo diferente. Es como un pequeño cuadrado y en la base tiene una punta. ¿Sí? El otro es un círculo, círculo, círculo. Totalmente. Déjenme borrar lo que tenía acá. Y justamente es lo que estaba poniendo, ¿no? Esto es en la misma hoja, utilizo el círculo. No venía una indicación precisa de qué debía de poner en el círculo. Lo que acostumbrábamos a hacer era poner un consecutivo. Este es el conector 1, pues aquí vas en el 1. Si de este lado ya no me cupo, pues pongo el conector 2 y parto del 2 en otro lado para poder continuar con mis acciones. Que ya se me acabó la hoja. Bueno, pues ni modo, se acabó la hoja. Pon este símbolo indicando que te vas a cambiar de hoja. ¿Pongo un 3 o qué pongo? Algunas personas decían, no, mejor yo aquí voy a poner una letra para que no se confunda con los de la hoja. En fin, cada quien utilizaba sus estrategias para poner ahí algo que casara con la continuación del diagrama. Algunos incluso ponían aquí un asterisco, ¿no? Y acá seguía el asterisco. No había una regla precisa para eso. Pero para eso sirven los conectores. Entonces ya en la actualidad con las herramientas que utilizamos, pues ya no tenemos ese problema. Nos dan las hojas suficientemente grandes para poder trabajar con ellos. Entonces ahora lo que le pasamos a un programador no es una hoja de papel, es un archivo electrónico. Y ya él tendrá el programa adecuado para abrir esos archivos, seguir viendo el diagrama y estar traduciendo al lenguaje de programación. ¿Mm? En algunas empresas, una empresa en la que trabajé hace ya muchos años, antes del 2000, tenían la costumbre, les fascinaba imprimir en papel los diagramas. Entonces eran diagramas enormes. Teníamos las oficinas y a veces las paredes estaban cubiertas de diagramas, de arriba, abajo y todas las paredes. Se veía espectacular, ¿no? La gente que nos visitaba de otras empresas, pues, como que se admiraba del trabajo intelectual que implicaban esos diagramas. Pues nosotros lo hacíamos más bien por cuestión de ego, así como que para presumir lo que estábamos haciendo. No lo necesitábamos porque pues, teníamos los diagramas en digital.
proceso iterativo. Repeticiones. Tenemos este. Es un hexágono. Que ahorita que veamos el software, que ya nos va a dar tiempo a lo mejor de instalarlo y echarle una ojeada, pero lo vamos a utilizar la siguiente clase, va a utilizar un símbolo diferente. A lo mejor el compañero que nos habló de la flechita ya ha utilizado también otro símbolo para el proceso iterativo. En teoría, el estándar es este, es un hexágono. Al ver los elementos que tiene, seguramente les viene a la mente una instrucción de C, porque tenemos variable igual a un inicio, coma, un final, coma, un incremento. ¿A qué se parece eso? Es un for, ¿no, profesor? Exactamente. Se parece un montón a un for. Otra vez, ya nos dijeron también acá por el chat un for, muy bien. Nuevamente, depende del lenguaje que esté utilizando, la sintaxis puede ser diferente. En C, pues utilizamos algo así. Variable igual a un valor inicial, punto y coma, variable menor, variable, punto. La variable menor o igual que un valor final, punto y coma, variable es igual a variable más un incremento. Así lo hacemos en C, pero en otros lenguajes podrá ser así. Pues ya, el programador se hará bolas. Yo simplemente te estoy indicando que voy a tener unas instrucciones que se deben de repetir. ¿Cuántas veces se van a repetir? Pues desde este valor hasta este valor con incrementos de este tamaño. Ya tú en el lenguaje que estés programando, hazlo con la sintaxis adecuada. Entonces eso es un hexágono. Y se usa de esta manera. Noten que empezamos a hacer uso de otros símbolos que utilizábamos para otras cosas, pero aquí yo necesito decir que voy a repetir varias instrucciones, pero de alguna manera tengo que indicar hasta dónde voy a repetir. En el lenguaje C, pues utilizamos nuestro for y utilizamos llaves, ¿no? Si son varias las instrucciones que voy a repetir, pongo llaves y aquí esas instrucciones. Acá el for. Pero en el diagrama de flujo, pues me dan este símbolo y yo necesito poner instrucciones utilizando los otros símbolos, pero de alguna manera tengo que indicar hasta dónde. No hay llaves. Entonces, se acostumbra a utilizar que es un, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Un conector, pero ahora lo estoy utilizando para decir, llegas aquí y después tienes que regresar. Te vas hacia arriba. Y ahí se convierte esto en un ciclo, en una iteración, en un proceso iterativo. Aquí le estoy poniendo cuántas veces escribir o le ponemos la flechita para abajo para solicitar. No es cierto, este es para arriba, porque estamos mostrando en pantalla un texto. Leer, pues, tendría la flecha para abajo y nos quitamos estas palabras si quieren, si no se las podemos dejar. Hago mi proceso repetitivo, variable número. Por cierto, noten que en ningún momento estoy haciendo declaración de variables. En los diagramas no se declaran variables. Ahorita que veamos la herramienta, se puede configurar para que me obligue a declarar variables, pero formalmente en un diagrama de flujo no se declara. Es
pérdida de tiempo. Lo importante es describir el proceso. El programador ya se hará bolas. Dice, aquí tengo que guardar un valor. Ah, ¿qué tipo de valores checo en la documentación del análisis? No, pues que tiene que ser un valor entre tal y tal rango. Ah, muy bien, me va un tipo doble. Entonces, el programador decidirá cuál es el tipo de acuerdo a la documentación previa y declarará una variable de tipo doble o integer, int o lo que sea. Pero no declaramos variables. Entonces, aquí surgió la variable número, pero no está antes, no importa que el programador la declare. Número es igual a 1, veces, 1. Entonces, voy a repetir este proceso tantas veces como me hayan dicho aquí. ¿Qué va a repetir? Pues una sola instrucción en este ejemplo. Escribir, no debo empujar. ¿Sí? Chiste de redes sociales para el niño que lo regañan y le dicen escribe tantas veces no empujar, pues que se haga su programita, ¿no? Pero empieza por su diagrama de flujo. No debo empujar, no debo empujar, no debo empujar. Cuando se alcance esta cantidad, pues el ciclo terminará y continuaremos con las instrucciones que están más abajo. ¿Qué se le pone adentro del conector? Pues prácticamente lo que quieras. De lo que yo más he visto es que se le pone aquí un asterisco. Porque en realidad no lo voy a mandar a ningún lado. Nada más es un punto en el cual determino que hasta ahí va a repetir. Y ya. ¿Sí? Cásenlo con su for, el que ustedes ya conocen. Cásenlo con él. Aquí adentro, obviamente, pueden ir ifs, pueden ir switch. Bueno, quitémonos de eso. Pueden ir decisiones múltiples, pueden ir procesos, pueden ir entradas, lo que sea necesario adentro de este proceso repetitivo. Ahora sí, estos son los símbolos que vamos a usar. No son muchos, hay mucho rollo, pero me caben en una página de cuaderno o en media página me caben los símbolos que vamos a utilizar. Pero lo vamos a hacer en un ejemplo, el mismo algoritmo que utilizamos para el lenguaje natural. Voy a calcular el área de un círculo y prácticamente voy a hacer lo mismo que dije allí en palabras, pero ahora quitándole toda la paja y dejando solamente la esencia, y lo voy a hacer de una forma gráfica. Así. A lo mejor se ve mucho más grande que lo que teníamos allá. Pero esto es más entendible por una persona que se dedica al desarrollo de software. De entrada, le echa una mirada y ya relaciona cada uno de los símbolos con una instrucción de su lenguaje de programación. Ya le estoy dando la estructura y él simplemente va traduciendo línea a línea. Entonces, comenzamos acá con el inicio, obviamente. Siguiente paso, leer el radio. Leer radio. Siguiente paso, radio mayor que 0, si no, regresa a la flecha. Así me dijeron a mí, regresa a la flecha. Regresa al paso 2, me decían allá. Aquí ya no necesito numerar los pasos porque las flechas me están indicando el flujo. Entonces regreso. Vuelvo a pedirlo, vuelvo a preguntarme si es mayor que 0, si no, vuelvo a regresar y vuelvo a regresar y vuelvo a regresar las veces que sea necesario. Cuando radio ya sea mayor que 0, es un sí, y entonces hago el cálculo. Es un proceso. Tengo un rectángulo. Área igual a pi por radio al cuadrado. Que tal vez alguien diga, oye, es que en el lenguaje C no hay potencias. Debemos de utilizar la función POW, NEL.
En diagramas de flujos tenemos que ser independientes del lenguaje, lo más que se pueda. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí está bien. Pi por, es más, hasta pude haber omitido el asterisco, así como en matemáticas. Pi por radio al cuadrado. Esto ya es como que cultura general, ¿no? Cómo se hacen las ecuaciones matemáticas. A menos que de plano no tenga nada de estudios, no le entenderé a esto. Pero cualquiera que tenga más de la primaria le debe de entender a esa expresión. Entonces el programador ya se hará bolas. Dirá, tengo que elevar un cuadrado. No tengo en C cuadrados. Pues utilizo la biblioteca mat.h y ocupo una función POW. Ya, es bronca de... ¿Que de dónde saco el pi? Tal vez defina una constante simbólica que se llame pi, o tal vez aquí le ponga el 3.141592.7 directamente. Entonces, no se esfuercen tanto en casar el diagrama de flujo con la sintaxis de C. Una vez que tenga el área, voy al siguiente paso. Fíjense, aquí no estoy utilizando conector para continuar en la columna de la derecha, simplemente la flecha. No hay cruces, no tengo problema. Escribir área y después pregunto, escribir texto, comillas, ¿desea calcular otra área? Leo una respuesta y me pregunto, ¿la respuesta es igual a sí, palabra? Que el programador de C dice, oye, es que es más fácil que me des un 1 o un 0. No sé, es tu bronca. Yo quiero que pregunte un sí o un no. Ya tú tendrás que manejar cadenas de caracteres y tendrás que utilizar la biblioteca string.h, la función strcmp. Es tu bronca. Yo quiero que compares contra la palabra sí. Si efectivamente me dio un sí, tengo que repetir el proceso. Pero ahí se vería muy fea una flecha que cruza todo el diagrama hacia el inicio. Entonces, a lo mejor aquí decido utilizar un conector. 1, y aquí pongo otra vez 1 y sale la flecha hacia la lectura del radio. En caso de que no, simplemente me voy al final. Y ya. ¿Preguntas sobre este ejemplo? No, No, profe. muy bien, también en el chat nos dicen que no hay ningún problema. Les decía hace un rato que vayan identificando qué instrucciones del lenguaje C corresponde cada una de estas cosas. Entonces, seguramente si tenemos un leer radio, es numérico, un scanf me va bien. Esto que tenemos aquí, como decíamos hace un rato, yo lo podría poner con un if. Esto, pues no necesita ninguna instrucción, bueno, ninguna instrucción especial. Simplemente pongo esa fórmula, esa asignación en un renglón y ya. A lo mejor es un printf. Profesor, la sentencia de radio no sería un do while, porque Bueno, primero leemos, luego evaluamos y regresamos. el compañero dice que es un do while. Yo digo que es un if. ¿Por quién votan? Ambos están bien, ¿no? ¿En serio? Dice la compañera que ambos estamos bien. Tal vez ella sea muy conciliadora.
muy buena persona, pero miren, en una clase normal de presencial, yo suelo ser incluso una persona que causa muchos conflictos, porque me gusta enfrentar a los alumnos, porque de esa manera contrastamos ideas y podemos llegar a cosas positivas, aunque terminemos enojados. Es muy frecuente que los alumnos terminen muy enojados conmigo. Incluso no quieren volver a tomar clases conmigo, ¿no? Pues a lo mejor ahorita me estoy viendo muy amable en clases en línea. Dice la compañera que los dos estamos bien. Ok, yo digo que es un if porque hace un rato cuando puse este símbolo les pregunté que a qué se parecía y todos quedamos de acuerdo en que era un if. Pero el compañero ahorita dice, es que eso es un do while, porque en C ya hemos hecho cosas parecidas. Cuando les dije, vamos a validar que nos den un valor correcto, y lo que vamos a hacer es poner un do, y aquí hacemos el scanf, y después hacemos un while, ¿no? Ay, caray. Un while. Mientras que, pues mientras ese radio sea menor que 0. Menor o igual que 0, porque no quiero ninguna de esas dos cosas. Mientras el scanf tome un radio menor o igual que 0, repite y repite y repite. Mientras que, pero yo estoy utilizando aquí un símbolo para una condición, una bifurcación que me lleva por dos caminos. Efectivamente, el compañero visualizó muy bien que esto tendría que ser con un do while. Él es buen programador. El diseñador le vale gorro. Dice, yo dispongo de estos símbolos y los uso. Entonces, si me dicen, en caso de que te den un número menor que 0, regrésate. Pues me regreso. Este lenguaje, este diagrama de flujo que estoy utilizando, me permite poner la flecha para donde a mí se me pegue la regalada gana. En este caso lo regresé para arriba. Y aquí es donde podemos empezar a ver situaciones que ya no cuadran con el lenguaje C. Aquí no hay un while, aquí hay un if. Esto no es posible hacerlo en C. La herramienta que vamos a utilizar me va a obligar a hacerlo de tal manera que sí se pueda traducir a un do while. Pero formalmente el diagrama de flujo le vale gorro. Me da la posibilidad de que la flecha la mande hacia donde yo quiera. Si con el no quiero irme hacia acá, me va a dejar. Pero eso le va a dar en toditita la torre a mi programa. El programador va a llorar. Porque dice, ¿y ahora cómo le hago para regresar a algún lado? En el lenguaje C, sí hay, pero me dijeron que no lo use, una instrucción para ir a cualquier lugar que yo quiera. Ve en contra de los principios de la programación estructurada. Sí existe la instrucción y se llama así. Go to. Ir a. Sí, buenos días. Sí, ir a. Entonces, esta instrucción sí se puede utilizar, bueno, más bien sí existe, pero se sugiere no usarla jamás. Suceden cosas tenebrosas y terribles si lo utilizamos. Me escuché como papá asustando a su hijo para que no haga. No hay do while, no hay whiles en diagramas de flujo. No hay un símbolo que lo represente. Hay solamente el if. Entonces, empezamos a sufrir un poco. Dice la compañera, los dos están bien. Ok, los dos estamos bien. Yo lo visualicé como un if, el compañero lo visualizó como un do while. Él lo va a implementar en código C con un do while. Yo quisiera utilizar un if, pero si uso un if, estoy obligado a utilizar la instrucción prohibida, el goto, para regresar pasos anteriores. Ese es un detalle del por qué no se sugiere utilizar diagramas de flujo con programación estructurada, porque rompe estructuras.
me da esa posibilidad. Pero bueno, y aquí tenemos otro, ¿no? Yo le pregunto a la persona, ¿quieres repetir el cálculo? Y aquí viene una respuesta así y va a regresar hasta acá. Entonces, si yo soy muy estricto en ir siguiendo paso a paso estos símbolos y lo voy traduciendo a lo que me dijeron que era, y me dijeron que el COCOL era un if, pues yo pongo un if, pero voy a tener que decir, if respuesta es igual a sí, entonces go to a tal lugar. Y eso rompe los bloques, porque me va a mandar hacia quién sabe dónde. Si lo estuviera escribiendo en C, más o menos aquí tendríamos el inicio, pues no tenemos inicio para C, pero tendríamos el scanf. Aquí un printf explicando qué es lo que quiero. Scanf, porcentaje de, porcentaje F, si el radio es float, ampersand, radio. Punto y coma. Y aquí tendría que preguntar, if, dice el compañero, no, es que es un do while. Yo no sé de do whiles. El diagrama de flujo tiene el COCOL y el COCOL es un if. Entonces yo tendría que decir, if radio es menor que 0, entonces, caray, tengo que regresar para acá. Oh, ¿cómo diablos lo regreso? Entonces tendría que poner por aquí algún identificador, no sé, por ejemplo un 10, para indicar que esta es la línea 10, me parece que se ponen 2 puntos. Es que como es una instrucción prohibida, no la uso. Pero creo que se pone 10, 2 puntos para indicar que este es el nombre de esa línea. Y entonces decir cosas como go to 10. Ni me acuerdo bien de la sintaxis. Go to 10. Entonces la ejecución del programa brinca hacia acá. Esto nos puede crear vicios, porque ya que vi que puedo dar brincos, ¿qué tal si por acá puse la línea 1 con otra instrucción y digo, else go to 1? Y entonces la ejecución va a brincar hasta acá. Y por aquí hay otra línea que dice go to 30 y el 30 está por acá. Entonces de esta línea va a brincar para acá. Entonces si se fijan es un chapulineo que estoy brincando de un lado para otro y le den toditita a la mamá a mi programa, a un lenguaje estructurado. En diagramas de flujo no existe el while, no existe el do while, no existe el repeat como en Pascal. Para poder llevar a cabo algo similar necesito poner ifs y flechas que regresen. Pero una persona que sigue al pie de la letra lo del diagrama va a poner un if, no un do while. Ya si soy un programador más abusado, digo, ay, sí, no, eso no lo puedo hacer en C. Prohibido utilizar goto. Entonces, mejor voy a cambiar este pedacito que me puso el programador y eso yo lo voy a interpretar como si fuera un do while. ¿Sí? Es por eso que los diagramas de flujo los estamos ya desde hace muchísimos años. Estamos hablando de los años 80. Estamos haciéndolos a un lado en programación estructurada y fue por eso que se crearon los diagramas NS. Eso sí, me van a obligar a escribir bloques completos y no andar brincando de un lado para otro. Prueben eso del goto, investiguen cuál es la sintaxis, ni se las voy a dar, para que prueben este diagrama utilizando un if y vean qué pasa. Y seguramente va a funcionar bien el programa. Pero ya cuando queremos hacerle modificaciones, esos saltos que vimos nos empiezan a meter un ruido como no tienen idea. Se empieza a volver un relajo total.
Otro ejemplito, escribir los números entre 1 y n. Eso también lo hemos hecho con un ciclo for. Tenemos el inicio, leer una variable n. Fíjense que aquí no solemos poner esos printfs que le preguntan al usuario algo. Sí, el diseñador lo puede poner, pero no es tan obligatorio. Y el programador pondrá esas cosas elegantes. Leer n. Un ciclo repetitivo. Número igual a 1, n, 1. Vamos a comenzar en 1, terminamos en n, vamos de 1 en 1. Ciclo for, ciclo, escribe número. La variable número va a ir cambiando de valor, como ya hemos visto, es la variable de control. Regresa y va a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la n. Aquí dejé el conector vacío, que también es algo que se puede hacer. El caso es que haya algo ahí, que me ponga un tope para que yo sepa a dónde regresar. Y fin. Súper fácil, ¿no? No sería mala idea que fueran haciendo esto, la traducción al lenguaje C, para que hagan el programa correspondiente. Este ya está un poquito más complicado y con esto cierro la clase. Antes de que se me olvide, les había dicho que les iba a poner la liga para la descarga de la herramienta. A lo mejor algunos de ustedes ya la tienen. Ay, caray, extender, sí. Pero ya lo teníamos desde antes. Se me había olvidado que la puse desde el principio de semestre. Está aquí, donde dice software. Esta. Bájense esta. PSEIN. La instalación es bien fácil. Simplemente seleccionan su sistema operativo, le dan un clic, esperan unos segundos, arranca la descarga, lo guardan, doble clic, siguiente, y ya tienen instalado el software. Ábranlo y échanle un ojo, experimenten, vean los menús, etc. PSEIN. Estos los podemos utilizar también, pero pues son programitas un poco más feos, no tan amigables. Entonces, ahí están si los quieren descargar, pero solamente voy a utilizar el PSEInt. Sale este problema y ya nos vamos. Calcular el precio de un boleto. Yo tengo un programita, vendo boletos y quiero calcular cuánto le voy a cobrar a las personas. Estoy basándome en la edad del cliente. Hay muchos eventos en los cuales, dependiendo de la edad que tenga la persona, es lo que se le cobra. Siempre se toma como base los adultos. A los niños se les cobra un poco menos, a los de la tercera edad se les cobra un poco menos. Aquí está, menores de edad, de 0 a 17 años les voy a cobrar 40. Adultos que están entre 18 y 59, les cobro 50. Adultos mayores que están entre 60 o más años, les cobro 45. Ese es el problema. Muy sencillo también, no necesita de mayor análisis. Prácticamente me puedo ir directo a diseñar el algoritmo o incluso irme al programa. Pero pues vamos a ver cómo sería el diagrama de flujo. Así lo visualicé yo. Inicio, leemos la edad. Una vez que leemos la edad, vamos a utilizar una decisión múltiple. Ya no es un verdadero o un falso. Ya tengo que checar en qué rango de edad está la persona. En diagramas de flujo se me permite hacer esto. ¿Esa edad es menor o igual que 17? Si sí, el precio es 40. No fue menor que 17. Ok. La edad es mayor o igual que 18 y menor o igual que 59. Si sí, el precio es 50. Que no cayó en ese rango tampoco. Vámonos por la otra posibilidad. ¿La edad es mayor o igual que 60? Si sí, el precio es 45. Nos vamos al conector 1 y el conector 1 simplemente escribimos el valor de la variable precio. Y se acabó.
En el diseño se permiten poner cosas como lo que tenemos aquí. Ya el programador va a parir chayotes, tampoco tanto, para poder representar esto en su lenguaje. Aquí tenemos una I. Él seguramente tendrá que reemplazar ese I por un AND o en lenguaje C por un doble ampersand. Pero ya es la traducción del lenguaje. En lenguaje C dicen, es que esto no lo puedo poner así, necesito poner edad mayor o igual que 18 y tengo que repetir edad menor o igual que 59. Así lo tengo que poner. Bueno, pues arréglatelas en el lenguaje C. Pero en el diagrama de flujo sí se me permite, me da mucha más libertad. ¿Dudas con este problema? Parece que ya se me fueron. ¿Qué cosa? Bueno, ¿No pues sí, sería más fácil con ifs anidados, profesor? a lo mejor, pero en este caso, pues el diseñador lo quiso hacer así. Esa es otra opción. No hay una solución única. El compañero está hablando de ifs anidados, o sea, preguntar primero un if, y si sí, hace tal cosa, y si no, a lo mejor hace otra pregunta. Y si sí, ya tiene el precio, y si no, hace otra pregunta. Y Ahí lo solo mismo aquí. serían dos ifs, ¿no? Pues sí, ya dependería del problema que estemos atacando, pero pues lo que quise poner aquí es cómo sería un if anidado. Que preguntamos o hacemos la pregunta y si sí, hacemos unas acciones y si no, hacemos otra pregunta. Si en esa siguiente pregunta tenemos un sí, pues ya tenemos un resultado y si no, hacemos otra pregunta y así. Hay un if adentro de otro if. Y en código C, pues tendríamos cosas así, ¿no? Parte de las instrucciones que hace este if será otro if. Y parte de las instrucciones que tiene este segundo if será otro tercer if, no sé. Hay muchas posibilidades. Cada persona piensa diferente. Entonces, esta es una opción. El compañero propone if anidado. Pues, también seguramente sería otra buena opción. Traten de hacer su propia opción. ¿Cómo lo harían ustedes para tratar de cubrir este problema? Y se nos acabó el tiempo. Vamos a dejarle aquí. Chequen estos problemas. Traten de hacer sus propias versiones de diagramas de flujo y si pueden hagan el programita en C para que jueguen los dos roles, el de diseñador y el de programador. Y el lunes traigan ya instalado el software y vamos a empezar a hacer algunos de estos diagramas u otros más con la herramienta para que veamos qué fácil se hace. Entonces, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. De nada, adiós.